Bueno, vamos a empezar con el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, por favor. Ahí busquen en su Biblia Corintios, la primera carta. Y lo que habíamos comentado hace unos días también es que Corinto tiene algunas características particulares y también ahí sucedieron algunas cosas en el ministerio de Pablo, durante el ministerio, cuando Pablo visitó Corinto. Lo que habíamos dicho es de que es una ciudad donde se quedó año y medio, ¿verdad? Lo vimos ahí en Hechos 18. Se quedó año y medio. Entonces, otra cosa que sucedió es que cuando Pablo llegó allí, dice ahí Hechos 18 que trabajó los primeros días o cuando llegó trabajó. Dice que hacía sus tiendas junto con Apolos, ¿no? Eran del mismo oficio, entonces trabajaron para su sustento. Y luego el otro versículo, si quieren vamos a verlo, dice que estaba... Con Alberto y Priscila. Sí, es Hechos 18. Con Aquila y Priscila, perdón. Es Hechos 18. Por ejemplo, en el 18:1 dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Esto es durante su segundo viaje misionero. Luego dice, en el 2, halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. El 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y en el 4, discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ahí eso es lo que comentábamos también el domingo, que algunas ciudades no habían alcanzado a tener sinagoga todavía por el número de judíos que tenían que estar ahí. En este caso, Corinto, sí vemos que ya había cierto número de judíos y también estaba ahí una sinagoga presente para enseñar a Moisés. Y en el 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y en el versículo 11 es donde dice que estuvo, bueno, en el 10, 9-10 es interesante porque dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa parte está interesante porque Dios le confirma a Pablo que hay personas que ya son, pues vamos a decir, predestinadas o ya han sido elegidas desde antes de la creación, pero ellos todavía no lo saben, pues, ¿verdad?
son futuros creyentes o personas que ya son pueblo de Dios. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el asunto de esta cosa es que Dios, que conoce todas las cosas y quienes han sido llamados y quienes Dios mueve su corazón para que sean salvos, solamente necesitaban escuchar el mensaje. Y entonces Pablo no deja de predicar, pues no es impedimento para que él continúe predicando y dejar que ellos se acerquen solos, sino él está predicando y Dios le afirma que él continúa predicando, que ya tiene mucho pueblo ahí. Y el versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Lo que podemos concluir bien es que, de acuerdo con el libro de Romanos, lo que ya estudiamos, es que Pablo está convencido, seguro, cuál es su ministerio y cuál es su tarea, ¿verdad? Dice, fui apartado para el evangelio, estoy presto para anunciar el evangelio, no me avergüenzo del evangelio, y entonces lo escribe a los romanos. Y hemos visto que este evangelio de Romanos es, digamos, como en 2 partes, ¿verdad? La primera parte o es la condenación, la justificación, Romanos hasta el 5, y después las verdades de identificación. Yo morí con él, es parte de las buenas noticias, es parte del evangelio. Entonces, con esa información, este año y medio que Pablo estuvo en Corinto, debió haber predicado el contenido de la carta de Romanos, sin duda, pues, porque eso es lo que él hacía. Y por los otros escritos que tenemos de Pablo, no hay forma que Pablo hubiera enseñado o predicado otra cosa diferente a la que tenemos escrita, ¿verdad? Entonces, eso les digo fue durante su segundo viaje misionero ahí en Corinto. Y después, si vamos allá a Corintios, a la primera carta a los Corintios, Pablo sabe que por experiencia propia que la ciudad de Corinto es una ciudad perversa. Si estudian un poquito, si buscan ahí en Google o no sé, buscan información acerca de la ciudad de Corinto, se van a dar cuenta y verán que era una ciudad perversa en aspectos morales, comerciales. Y cuando Pablo está ahí, ve las vidas transformadas de todas las personas que se acercan a escuchar, es decir, el pueblo de Dios que es atraído hacia él, ¿no? Las personas que son no creyentes, que por la predicación nacen de nuevo y ahora son iglesia, el pueblo de Dios. Y cuando Pablo se va, les escribe esta carta. Y vean cómo Pablo se refiere a esta iglesia. Dice el versículo 1. Alguien lea, por favor, Corintios 1, primera de Corintios 1, 1, 2 y 3. ¿Quién lo lee, por favor? Lo leo, Rafa. Sí, Marcos, por favor. Ok. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Sí, ahorita si quieres continúas, Marcos, en el 4, pero conociendo el contenido de la carta de Corintio, ustedes saben que Pablo trata
varios problemas, o la iglesia tenía varios problemas de la carne, tenía situaciones muy graves y delicadas, pues unas de ellas, por ejemplo, son, había divisiones, ¿no? Había grupitos o divisiones y unos decían que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Otro problema era que había un caso de inmoralidad en el capítulo 5. Ahí Pablo lo menciona y no solamente es el problema de inmoralidad de alguien dentro de la iglesia, que incluso, dice Pablo, parece o es peor la situación como que un incrédulo, la situación que está sucediendo, ni siquiera con los incrédulos se ve algo similar y les digo, la ciudad de Corinto era una ciudad perversa y ahora había un caso de inmoralidad dentro de la iglesia y ese no solamente era un problema o el problema, sino el asunto era que la iglesia no estaba haciendo nada al respecto. No estaba haciendo nada al respecto de hablar, corregir, exhortar, restaurar o hablar con el hermano, orar con él para ver qué sucede, cómo se le puede ayudar o reprenderlo, exhortarlo y que deje de hacer lo que está haciendo, no sé, corregir. Y después habla de litigios entre los creyentes, ¿sí? Hay tales problemas entre los creyentes de Corinto que incluso van a, ¿cómo se llama?, a juzgar o pedir juicio fuera de la iglesia. Y luego en el capítulo 10, hay asuntos de idolatría. Dice que Pablo los amonesta contra la idolatría. En el 11, dice el 11:17 que hay abusos en la cena del Señor. Lo que está sucediendo aquí es que lo que debe de ser un momento de, pues no solamente solemne y de recordar la muerte y anunciar la venida del Señor Jesucristo, celebrando la Santa Cena o la Cena del Señor, se convierte en una reunión donde no tienen ni siquiera deferencia o no se esperan unos a otros, sino es yo tengo hambre, estoy aquí, quiero comer y no me espero, sino yo como, pues yo quiero comer y no espero a los demás, como dándole prioridad a la carne, a mi hambre, ¿no? Y luego es de las cartas donde son más extensas respecto a los dones espirituales, el hablar en lenguas. Y está el famoso capítulo 13 de Corintios, que habla acerca del amor. Y lo que hemos comentado es de que en ninguna carta Pablo es tan extenso como aquí para explicar o dar las características referentes al amor de Cristo en los creyentes. Y llama la atención esto porque entendemos entonces que estos corintios no conocían las características del amor incondicional o del amor de Cristo en sus vidas. Entonces Pablo tiene que escribirles o detallarles porque es algo que no conocen por experiencia, ¿verdad? Entonces, regresando al capítulo 1. Pablo, sabiendo que les va a escribir todas estas cosas, ¿verdad? Ya tiene en mente lo que va a tratar, lo que sabe respecto a la iglesia, les empieza a escribir. Estos versículos del 1 al 9 son muy destacados porque Pablo coloca a la iglesia como lo que es el cuerpo de Cristo, es por quienes Jesucristo dio su sangre y es la iglesia de Dios, ¿verdad? Y digamos que su conducta o sus problemas no son agradables, son divisorios,
son ofensivos unos a otros, hay problemas graves, pues. Sin embargo, sigue siendo la iglesia de Dios. En el versículo 1-2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto me llama la atención porque Pablo no los menosprecia, no se burla, no los condena, sino los pone en el lugar donde están posicionalmente, que es la iglesia de los santificados, ¿verdad? Es la iglesia de Cristo que está sentada a la diestra del Señor, a la diestra del Padre. Y luego en el versículo 4, que también hemos visto en otras ocasiones, 4, 5 y 6. ¿Lo quieres leer, Marcos? Sí, lo leo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Está ahí? Si quieres hasta el 9, porque también menciona algo interesante en el 6. Ok. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ajá. Esto es muy relevante porque Pablo se refiere a la iglesia, a los santificados, y luego les confirma o les recuerda, dice, doy gracias a Dios siempre por vosotros. ¿Quién puede dar gracias a Dios por una iglesia que tiene todos estos problemas? ¿Sí? No sé si tú o yo hubiéramos escrito esta carta a los corintios sabiendo todos los problemas que tienen y decirles, doy gracias a Dios por ustedes. Parece como que no tiene sentido lo que está Pablo diciendo, ¿verdad? A lo mejor hubiésemos, no sé, insinuado algo de que, no sé, se me hace que no son cristianos, se me hace que no son iglesia o están jugando a la iglesia, no sé, algo que de repente podríamos pensar respecto a ellos, pero Pablo da gracias a Dios por ellos, dice, y por la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. Dice, fuisteis enriquecidos en él. El testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es decir, Pablo está seguro, porque él estuvo ahí, de que esas personas nacieron de nuevo, ¿verdad? Que se arrepintieron, creyeron, nacieron de nuevo. En el 7 dice, nada os falta en ningún don. Y en el 8, Él les confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor. ¿Cómo empatamos estas cosas? ¿Alguien quiere comentar? Es decir, Pablo está seguro de su conversión. Dios los escogió desde antes de la creación y le dice a Pablo, ahí tengo mucho pueblo, solamente háblales, predícales el evangelio. Y cuando Pablo se va después de 1 año y medio de enseñarles, hay tantos problemas y aún así Pablo les dice, ustedes son la iglesia de Dios, doy gracias a Dios por ustedes, nada les falta, la gracia les ha sido dada y van a ser irreprensibles. ¿Qué piensan de este escenario? ¿Cómo va a suceder? ¿O les está dando falsa esperanza?
les está diciendo algo que no es posible, pero son buenos deseos. ¿Algún comentario? ¿Qué piensan? No se les hace como que de repente algo familiar en medio de las iglesias cristianas que hemos conocido, que conocemos o en las que hemos estado. Seguridad de que hay personas salvas, convertidas, y después abundancia de problemas, de situaciones, de carnalidad, de división, y aún así siguen siendo la iglesia de Dios llena de gracia, enriquecida, y que van a ser irreprensibles. ¿Qué piensan? Pues ¿Alguien? sí, pues lo que dicen, ¿no? O sea, después de haberles predicado el evangelio a judíos y gentiles en Corintio y que hubiera nacido la iglesia, y haberlos estado ministrando con lo que Pablo sabía de el mensaje completo, como lo conocemos, de la justificación y la santificación, que era no vivir por la ley al pueblo de los Corintios. Y vemos eso por lo que hemos dicho antes de Apolos, ¿no? Que él enseñaba el evangelio o el bautismo más bien de Juan el Bautista. Entonces, esto, algo que resalta es que Pablo sabía que había ahí iglesia, o sea, que había gente que ya era justificada, santos, y que la salvación no se iba a perder, pues. Y digo, porque sabemos, hay doctrinas en nuestros días, ¿no? Que se basan en el cumplimiento de la ley o en hacer cosas, y si uno no demuestra frutos como los corintios, pues a veces se señala, o sea, atemoriza a algunos hermanos, o sea, que ya son salvos, pero se les dice, a lo mejor ni eres salvo, pues. Y creo que eso le corresponde solamente a Dios. El decir quién es, o digo, él sabe quién es, ¿no? Entonces, con todas las obras que demostraban los corintios, parecía que no eran justificados, que no habían sido salvos, pues, porque no estaban demostrando frutos. Sin embargo, Pablo tenía cierto que sí, que habían entendido el evangelio, que habían conocido, ¿verdad? Y que conocían bien, nada más que no tenían crecimiento en el tiempo que se había ido él. Hay un dato aquí que ahí en el versículo 12 menciona a Apolos también, en la primera de Corintios. Y Apolos, después de estar en Éfeso, cuando estaban en Éfeso, y lo vemos ahí en el capítulo 18 de Hechos, estaban Aquila y Priscila, estaban en Éfeso, ahí conocieron a Apolos, y Apolos fue a Corinto, y supongo que Apolos pasó un buen tiempo ministrando ahí en Corinto. Ya con lo que sabía Apolos, pues. Pero bueno, entonces en los versículos del 4 al 9, como hemos visto antes, Rafa, que es un resumen de lo que en otras cartas, por ejemplo, a los Colosenses o a Efesios, en Efesios le dedica 3 capítulos, y en Colosenses le dedica 2 capítulos en mostrarles quiénes son en Cristo, quiénes ya son en Cristo por haber creído. O sea, no si hacen esto van a hacer esto, sino que les está hablando en pasado, de cosas que ya sucedieron a la hora de haber creído. Entonces, mi comentario es que Pablo tenía certeza de que eran salvos y que iban a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 se me hace así como la cereza en el pastel, que dice que han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es
lo que habla Juan 17, ¿no? De la comunión, de la unión entre, así como el Padre y el Hijo son uno, así nosotros con el Hijo y así con el Padre también. Entonces a eso eran llamados los corintios, de igual forma que somos llamados nosotros, y creo que nada más lo ignoraron o lo ignoraban y no creían, ¿verdad? Que era el problema de los corintios. Gracias. Sí, el versículo 9 que dices, me recordó lo de la semana pasada, que es el discipulado, es el llamado a la comunión con Cristo, el Cristo resucitado, pero también recordando su muerte, ¿no? Y sí parece que justo el problema de los corintios es de que sí sabían todo esto. Pablo no tiene la necesidad de recordarles 3 capítulos como a los Efesios respecto a su posición, sino parece como un resumen del 4 al 9, porque yo también creo que los corintios ya lo sabían, porque estuvo 1 año y medio con ellos. No había forma de que en 1 año y medio Pablo haya perdido el tiempo y no les haya hablado acerca de las riquezas de la posición en Cristo, ¿verdad? ¿Alguien más quiere comentar algo, alguna observación o pregunta? Rafa. Sí, adelante, Víctor. Mira, como ahorita se mencionó, creo que el versículo 9 es clave porque, bueno, como dice que fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, también inicia el versículo diciendo fiel es Dios. O sea, además recalca y les confirma y les dice que Él no va a fallar. O sea, de alguna manera está diciendo, aquí está todo hecho un relajo, hay cosas, por supuesto, que no se están haciendo bien, pero nunca pone en duda la salvación de aquellos que han llegado a Cristo a través de su fe, ¿no? Entonces, creo que también esa palabra o esa frase, fiel es Dios, pues da esa certeza y ese descanso, ¿no? De saber que pues es Dios, ¿no? No lo que hagamos o dejemos de hacer. Eso es importante, Víctor, porque en el 8 dice, para que seáis irreprensibles. Para que seáis irreprensibles. Y ahora, ¿cómo conectas o cómo conectamos la parte A de toda su conducta carnal, ¿verdad? El punto A es divisiones, inmoralidad, no conocen el amor, piensan en la carne, etcétera, etcétera. Con el punto B, que es, y van a ser irreprensibles. ¿Cómo se va a hacer la transición o cómo van a cambiar de ser como son ahorita a ser irreprensibles? Y ahí es donde entra el versículo que mencionas, es fiel es Dios, es gracias a su fidelidad, gracias a lo que Él ya ha hecho, a la gracia que nos ha sido dada en Cristo. Y el asunto justamente viene en que los corintios no estaban creyendo en lo que ya tenían, en lo que ya eran. Vamos a movernos hacia el capítulo 2. Ahí en Corintios 2. Por ejemplo, ¿quién quiere leer versículo del 1 al 5? Capítulo 2, del 1 al 5. Alguien que lo quiera leer ahí, por favor. ¿Quién dice yo? Capítulo 2. Sí, del 1 al 5. Aquí lo tengo, pastor. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, gracias. Esto es bien padre porque esa fidelidad de Dios es la que transforma las vidas, es la que nos transforma desde adentro hacia afuera. Y Pablo recuerda aquí en el capítulo 2 cómo fue su experiencia de Hechos 18, cuando él compartió con ellos, que llegó con ellos, y dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que era lo que estaban acostumbrados los griegos, ¿verdad? Acuérdense que antes de llegar a Corintio, Pablo había estado en Atenas y los griegos, dice aquí mismo en Corintios, buscan sabiduría y palabras nuevas y conceptos nuevos, sabiduría humana, pero dice, yo no vine con esa sabiduría. En el 2:2 me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego habla de la predicación en el 4 y en el 5, mencionando el poder de Dios, demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el fundamento había sido puesto y ahora el asunto es de que estos corintios no estaban considerando lo que habían recibido, lo que eran, lo que tenían de parte de Dios, y estaban viviendo en la carne. En el capítulo 3, si nos movemos, 3:1, de manera que yo no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños. En el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y en fin. Luego vamos a movernos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, segunda de Corintios 4. Y vamos a leer desde el versículo 7. Es segunda de Corintios 4:7. Lo leo y dice,